bueno, listo, ahora sí. Muy buenas noches, jóvenes. Tuve el percance del cargador, pero bueno, ya lo resolví. Ahora sí, por favor, vamos a dar inicio a la clase. ¿Quién quiere empezar? Pueden lanzar la mano en ese mismo orden con que alcen la mano. Entonces yo lo voy nombrando. Muy bien. Entonces, ahí está de primero Harold González. Arranca. Listo, profe. Bueno, profe, yo tuve que utilizar la guía de esta asignatura del 2016 porque no me habían montado la materia. Pues son muy similares, ¿no? Pero saqué la información, fue de la guía del 2016 que me tocó bajarla de internet. Pero en el Entonces, módulo está la del 2018, ¿no? sí, pero es que apenas me montaron la materia hoy, profe. Ok, ya, no hay problema. Dale Ay, pues. profe, qué pena. Yo también, ¿Sí? a mí me tocó también utilizar la del 2018 porque todavía no me la habían montado. ¿2018 o 2016? 2016. Ya. Bueno, no importa, bueno, no importa. Todo lo que Profe, aprendamos nuevo, eso no, es muy queda bien. parecida. Profe, ¿ahí Sí, se ven claro. ya las diapositivas? Sí, hágale, compártala. Ahí estoy compartiendo. Aún no. De ahí sigue Mechatronic. ¿Quién es Mechatronic? Yo, profe, yo. Estoy desde la empresa. Ok. Dale entonces, Harold. Sí, profe, estoy tratando de compartirlas ahí. ¿Ahí no se ven todavía? No, ni señas. Tienes que meterte por el cuadrito donde está la flechita hacia arriba y le das clic. Listo, ahí ya debe estarme dejando compartir supuestamente. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí ya se ven? Pero todavía falta. No. Ya. Ahora sí se ve. La puedes agrandar si quieres. Sí, ahí ya la puse grande. Listo. Entonces, como les comentaba, es la guía del 2016, pero pues es muy, muy parecida. Y en la primera parte que nos dejaron pues para revisar, nos habla básicamente como de la historia y de los requerimientos para la revisoría fiscal. Entonces, bueno, la revisoría fiscal nace en el año de 1931. Estoy hablando de Colombia bajo la ley 58, en la Superintendencia de Sociedades, y posteriormente en el año de 1935, con la ley 73 ya se le da importancia y relevancia y se hace obligatoria. Uno de los parámetros principales para que una entidad tenga que tener revisor fiscal o revisoría fiscal es que se cumpla una de las dos condiciones, pues, que son 3,000 salarios mínimos como ingresos en el año anterior, o 5,000 salarios mínimos de activos. La revisoría fiscal en Colombia nace como respuesta a la necesidad pública de inspeccionar y vigilar las empresas que tienen cierta envergadura y que tienen cierto impacto. La revisoría fiscal se considera como de interés general, porque pues no solo se utiliza como para los dueños de las empresas o para el Estado, sino que las decisiones y la forma de desempeño de las empresas impactan en todo el entorno social. ¿Quiénes están obligados a tener como revisor fiscal? Inicialmente eran las sociedades por acciones, pero entonces ya con el pasar del tiempo fueron como incrementando este marco y empezaron a ser obligatorio para las que son vigiladas por la superintendencia, que son las sociedades por acciones, las fiduciarias, las cooperativas, todas las que manejan y captan como dinero del público. También las que son vigiladas por la Supersalud, que son las EPS, las IPS y las empresas solidarias de salud. También están obligados a tener revisor fiscal las empresas o las asociaciones como los fondos de empleados,
las asociaciones mutuales, instituciones de economía mixta, las cooperativas de administraciones públicas, y también quienes manejan fondos del Estado o las empresas mixtas, que son las que manejan dinero del Estado y de privados a la vez. También las empresas que prestan servicios domiciliarios y las propiedades horizontales o mixtas. Esos son como los conjuntos residenciales o los edificios. Ellos por manejar como bienes, como dineros de diferentes propietarios, deben tener revisor fiscal. Y estos son como otros que también deben tener revisoría fiscal, que son los fondos ganaderos, las asociaciones de autores, asociaciones gremiales, los fondos mutuos de inversión, empresas comunitarias y las corporaciones autónomas regionales. Los revisores fiscales deben ser, por ley, deben ser contadores titulados y registrados, y le corresponde desarrollar y ejecutar un examen crítico y sistemático de todos los sistemas de información financiera y de gestión de la entidad. En las guías hacían mucho énfasis en que ningún área de la empresa puede ser ajena a la revisoría fiscal y ninguna actividad, o sea, ninguna área, ninguna actividad puede ser ajena al actuar del revisor fiscal. La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización y control independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el gerente no lo escoge, a él lo escoge la junta como tal. Y él tiene que ceñirse no solo a las políticas de la empresa, sino que también tiene que ceñirse a todo lo que tenga que ver con la legislación. El revisor fiscal, pues como el contador, da fe pública y se considera que lo que él dictamina es la verdad. También vigila los intereses de los socios del Estado y de la comunidad en general, que es por esto que se considera que la revisoría fiscal es una actividad de interés general y de interés público. El trabajo del revisor fiscal, también nos lo decían las guías, debe ser continuo y permanente y no debe basarse solo en unas áreas, sino en el total de la compañía, y debe estar apegado al Código del Comercio y a la legislación vigente. ¿Qué más se puede decir? También el revisor fiscal no puede tener, pues según las guías, no podía tener como vinculación con el gerente o con los socios, ni haber trabajado hasta 5 años antes con la empresa. Eso es todo, profe. Esa es como mi intervención de esas 7 hojitas. Bueno, listo, está bien. Pero ahí se me adelantó bastante, ¿no? Por el módulo que está diferente al de acá. Sí, pues yo traté de llegar hasta la misma página 14 que usted decía, pero sí, la diapositiva es un poquito más concisa, pero pues la misma de la universidad, ¿no? Sino que la han actualizado. Bueno, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no se vaya a ir. Mande la diapositiva al grupo de WhatsApp, porfa. Listo, profe, ya lo hago. Bueno. Hola, profe, buenas noches, ya llegué. ¿Quién habló ahí? ¿Franci? Franci. Sí, Pero dale, yo. Franci, y ahora seguimos con Megatroni y Arley. Va a la mano, Harold.
Listo, profe. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya casi, ya. Listo, ok. Bueno, referente a las hojas que nos tocó del módulo, voy a hacer una pequeña intervención, pues igual de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es una función exclusiva de los contadores públicos, la cual se encuentra comprendida en los artículos 203 al 207 del Código del Comercio. Pues la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización de las empresas que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de normas internas y externas y dictaminar los estados financieros, entre otras responsabilidades. La misión de la revisión fiscal, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con objeto de sujeción a las normas de auditoría y generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Pues en la época de la colonia dice que no se hablaba de revisor fiscal, sino de comisario. Y unos pocos años después se le refirió como inspector. La revisoría fiscal, pues igual se genera como la necesidad de los propietarios de controlar el manejo de las empresas y la conveniencia por parte del Estado de conocer la base para aplicar los impuestos a estas empresas. Algo que me llamó mucho la atención del módulo, pues igual dice que la ley pues igual que se refirió al revisor fiscal fue la ley 58 de 1931. La ley 73 de 1935 fue la primera en desarrollar de manera clara en su artículo 6 las funciones del revisor fiscal. Por aquí pues ya les hablé de la misión. El objetivo de la revisoría fiscal. El objetivo es pues como brindar la confianza a un público en general en cuanto a la empresa, para pues igual que la empresa pues igual haga las cosas como se deben hacer, de acuerdo a la ley, a los estatutos internos, que la información representada pues igual esté en la contabilidad y los estados financieros y sea confiable. La revisoría fiscal es la figura que imprime esa confianza a los terceros, pues igual dado por la empresa, el mismo estado de los inversionistas, proveedores o acreedores, puesto que el revisor fiscal está dictaminando que todo está bien en la empresa. Las funciones y obligaciones del revisor fiscal. Las funciones del revisor fiscal se encuentran en los artículos 207 al 209 del Código de Comercio. Hay otras leyes, tales como la Ley 43 de 1990, que establecen funciones adicionales para este profesional. Una de las funciones es cerciorarse de que la entidad cumple la normatividad que le aplique, informar las irregularidades que detecten el ejercicio de sus funciones, colaborar con las autoridades cuando le soliciten información, velar porque la entidad lleve su contabilidad en debida forma, revisar que la entidad conserve sus actas y correspondencia en la debida forma, inspeccionar los bienes de la sociedad, establecer un control permanente sobre los valores sociales, convocar a la asamblea o junta de socios cuando sea necesario, reportar operaciones sospechosas a la unidad de información y análisis financiero, denunciar actos de corrupción, pronunciarse sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo en el informe dirigido a la asamblea o junta de socios, determinar los estados financieros de la entidad, cumplir con las demás funciones que le señalan otras leyes o los estatutos de la entidad. Los principios de la revisoría fiscal. Tenemos los principios de permanencia, integridad, oportunidad, función preventiva, independencia, objetividad, fe pública, actuación racional, cobertura general y cumplimiento de normas de la profesión contable. Esos principios, igual que tenemos aquí, por ejemplo, igual el principio de permanencia significa que la labor del órgano de fiscalización debe ser continua para permitir una vigilancia constante sobre las operaciones desde la preparación hasta la ejecución de las mismas. Córrase, por ejemplo, nos dice que los informes y dictámenes del revisor fiscal, de acuerdo a los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, se deben
de presentar los siguientes informes: dictamen sobre los estados financieros y el informe dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios. Por ejemplo, los dictámenes sobre los estados financieros, el revisor debe encargarse de emitir una opinión acerca de su racionalidad, declarando si obtuvo la información necesaria para desarrollar su propio trabajo y si la entidad lleva su contabilidad en debida forma. Hay 4 tipos de opinión que puede emitir el revisor. Opinión limpia, opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación o abstención de opinión. Por ejemplo, la opinión limpia dice que es cuando el revisor obtiene pues igual como seguridad pues igual en todos los estados financieros. La opinión de salvedades se emite pues cuando pues no hay como corrección, incorrecciones pues como generales, pero puedo tener evidencia para la auditoría, pero tiene pues como pequeñas cosas allí. La opinión desfavorable o adversa quiere decir que se emite cuando existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros, y la denegación o abstención de la opinión se emite cuando no se pudo tener evidencia para pues, hacer una auditoría adecuada. Los tipos de empresas que deben contar con un revisor fiscal. Los que tengo aquí son las sociedades por acciones. Las SAS tendrán revisor fiscal en los casos que considere el párrafo 2 del artículo 23 de la Ley 43 de 1990 y cuando una ley especial así lo disponga. Las sucursales de las compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por estatuto la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga la administración, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital. Las sociedades que lo determinen y así lo dispongan los estatutos. ¿Qué tipos de...? También las entidades que permanezcan en el sector financiero sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, estipuladas en la Ley 45 de 1990 en el artículo 20. Entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades del sector real sometidas a la acción de la Superintendencia de Economía Solidaria, cuando el total de sus activos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 500 salarios mínimos legales, resolución 041 del 29 de febrero del 2000. También aquí tengo como una especie de caso práctico, que es, por ejemplo, lo que decía ahorita el compañero, que le alcancé pues como a escuchar en lo que llegué. Decía pues igual que el contador público pues tiene que estar, que primero no puede tener como 5 años pues igual para poder meterse pues igual como a postularse un cargo de revisor fiscal. Y también, por ejemplo, aquí tenemos como un casito, Pierina Perpiñán, contadora pública de la empresa Christian Gran Limitada, detecta luego de presentar los estados financieros y la declaración de renta del año 2014 que los activos brutos superan 500 salarios mínimos legales. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito que es que no sé qué pasó. Ya. Listo. Y los ingresos brutos superan los 300 salarios según lo establecido en la Ley 43 de 1990. La empresa, a partir de la vigencia fiscal del año 2015, está obligada a tener revisor fiscal. Por tal razón, decide postularse el cargo de revisoría fiscal y pasa una carta de solicitud a la Junta de Socios donde especifica ejercer el cargo a partir del 30 de marzo del 2015. Entonces nos preguntan allí que si pues la persona cumple adecuadamente los requisitos establecidos en la normatividad vigente pues para cumplir para postularse a ese cargo. Entonces igual me pareció muy curioso porque igual nos hace como preguntas de si se podría postular o no. Entonces la respuesta igual a ese caso es que no se podría postular, precisamente por lo que dijo el compañero, porque pues es una persona que ya estaba vinculada a la empresa, entonces por ese motivo la persona no, o sea, tiene que cumplir pues igual con unos requerimientos y no se podría postular. La conclusión que tengo pues igual como para el primer cuadro, que fue el que estaba tratando de explicar,
La revisoría fiscal sea la mejor alternativa que tienen los distintos agentes que interactúan con el ente organizacional, como los inversionistas y la comunidad en general, para depositar su confianza y credibilidad en un órgano que les podrá garantizar una seguridad razonable sobre la transparencia de la información financiera, que les suministra como instrumento fundamental para su análisis y posterior toma de decisiones. Ese ya, pues igual sería el primer cuadro, profe, porque de resto tengo acá, pues igual todas las demás cosas. Bueno, bien. A ver, muchachos, lo que pasa es que... ¿Y por qué me iba a hablar de la misión Kemmerer? Ah, porque no, es más adelante, cuando igual está del 1 al 14, nos habla por ahí también de la misión Kemmerer. A ver, En yo estoy el, viendo en el módulo. sí, el 18, 2018, Ay, ¿no? sí, el que usted me nos envió, yo ese fue el que leí. Ok. A ver, el ejercicio de de la página 7 a la qué? A la 14. 14. Ok. ¿Y de qué refería esas páginas? De la parte histórica. La Y yo historia. veo Sí. que tanto Harold como Francis se me fueron adelante, se me adelantaron hasta a más páginas del módulo. Lo que hoy íbamos a hacer era como analizar la parte histórica, la parte de cómo proviene, dónde están los antecedentes iniciales, dónde se originó. Dicen que fue en Roma. Entonces, Sí, yo también la tengo. eso, pero entonces se me fueron hasta la página como 20 y pico. Hablándome de quiénes están obligados a llevar revisión fiscal, yo todavía no. O sea, lo que están diciendo ahora más adelante lo van a volver a ver. De las 7 a la 14 eran pura parte histórica. ¿Qué tiene histórica entonces, Francis? Listo, vale. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿me están viendo la pantalla? Sí. Ok, vale. Entonces, comenzamos. Por ejemplo, de histórica tiene que... Uy, dame un segundito. Yo la tengo. Bueno, igual, aquí tenemos desde dónde surgió, ¿no? Igual nos habla que la primera ley, de allí nos dice, profe, ¿cierto? Desde cómo surgió. Es que yo también lo había puesto, creo que era aquí. Ah, ya, aquí. En la época de la colonia, la revisoría fiscal, eso fue precisamente lo que dije ahorita, que no estaba regulada, pues porque precisamente desde allí se originó. Denme un segundito que yo sé que yo la tengo. Qué pena. Sí, nos fuimos un poquitico más adelante. Ah, ya. Ay, espérate, regálame un segundo que no lo encuentro. ¿Dónde fue que puse la diapositiva? Profe, Habla y apagar el micrófono y mecha. profe, Dígame. sino que pues, profe, la verdad pues yo no tengo diapositivas y quería saber si de pronto puedo complementar a lo que está diciendo la compañera. Sí, ahora habla. Va a hablar Mechatronic y Arley se prepara y Uber. ¿Qué es la de Mechatronic? ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Yesenia Vargas, profe. Dale, Yesenia, entonces. ¿Sigo? Sí, empiece. Listo. Profe, sino que es que como yo estoy desde el celular, mi compañero Harold va a proyectar las diapositivas. ¿Listo? Dale. ¿Yesenia qué? Vargas. Vargas. ¿Cómo llama la niña, la alumna nueva que entró? Eili, ¿cómo es? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo que te llamas? Lady. Lady, perdón, te apunto aquí para agregarte aquí en la lista, perdón, chico. Lady. Sí. Lady, con V. Ajá. Velasco Cuartas. ¿Qué sede? De Cali. Espérate que me volaba. ¿Cédula? 1-097-399-389. ¿Celular? 313-473-3876. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, los que no tenían y se entraron nuevos, entonces van a hacer un ensayo de la página 7 a la 14 del módulo, como una síntesis o un resumen, ¿vale? Y me lo mandan al interno a mi WhatsApp. ¿Listo? Ahora sí, dale, Yesenia. Profe, ¿cuándo? Listo. No, pues ya queda otra semana. Ah, bueno, gracias. De las 7 a la 14, ¿cierto? Un ensayo. Sí. Listo, profe. ¿Profe, Gracias. todos? ¿O quiénes? Los que no están, los que no estuvieron en la clase anterior y apenas están entrando ahorita, entonces como ustedes están exponiendo, ellos no sabían qué hacer, entonces me hacen eso. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, Sí. buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Yesenia Vargas. Yo les voy a hablar un poquito, pues, de la historia de la revisoría fiscal. Eso. Bueno, la revisoría fiscal básicamente, pues, inició con su estructura en el año 1931, cuando se expidió la Ley 58. Aunque el objetivo principal de esa ley no era la revisoría fiscal como tal, sino que era crear las superintendencias de sociedades anónimas. Con ella se estableció lo que fue la primera norma que reglamenta parcialmente el ejercicio de la revisoría fiscal, en los artículos 40 y 41. Aunque esta ley no fue emitida en el 1931, fue suspendida inmediatamente por el artículo 88 de la Ley 134 del mismo año, debido a intereses particulares, que eran en ese caso los comerciantes. Ya en el año 1936 se intentó derogar con el artículo 87 de la Ley 134, pero esta no fue posible, pues fue rechazada por el gremio de las cámaras de comercio y otros entes, la cual se llegó al acuerdo en este tiempo como de aplazarla hasta una nueva fecha que fue el 1 de septiembre de 1937. Y así mismo pasó con el artículo 15 de la Ley 128 de 1936. Bueno, es de aclarar que también hubieron otros tipos de proyectos que también trataron de declarar como la suspensión indefinida de la Ley 58. Ya como por allá se expide un decreto que es del 1984, de octubre del 1939,
el cual aprobaba su reglamento. Espérate que no están corriendo las diapositivas. Ah, compañero. Harold. Sería la cuarta diapositiva, compañero. ¿Está congelado? Sí, como que sí, ya le estoy escribiendo, a ver. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Yesenia? Sí, Yesenia Vargas. Pues básicamente yo en la diapositiva había colocado como tal las fechas como de los sucesos que fueron como importantes de la revisoría fiscal, básicamente, y pues como una breve descripción. Me dice que como que no pasa. Dale. Entonces bueno, continúo. En el cual, pues, en el decreto 1984 de octubre de 1939, el cual aprobaba su reglamento. Por esta razón, aunque la Ley 58 de 1931 se constituye como la primera norma que reglamenta parcialmente el ejercicio de la revisoría fiscal, esta vino a ser como regulada por la Ley 73 de 1935, que fue reformada por el Código de Comercio, en donde en el artículo 6 desarrolló de manera clara las funciones del revisor fiscal, y en el artículo 7 se establece el mecanismo para el nombramiento de la Asamblea General de Accionistas, como ahorita lo mencionaba mi compañero Harold, que era para seleccionar el revisor fiscal ante una empresa. Bueno, aquí yo me meto acá en la otra, ¿cuál sigue? Bueno, yo básicamente me guié pues en las guías que nosotros teníamos, que era la del 2016, aparecía que también pues se decretó en el decreto 2373 del 1956, se consagraron unas normas relativas a la revisoría fiscal, que creo que los mencionaba mi compañera. Y pues yo me fijé más que todo como en las sanciones. Me pareció pues curioso ir a mirar cuáles eran los tipos de sanciones que se estipulaba, y eso lo regía por el artículo 145 del decreto 2373, que dice: los revisores fiscales podrán ser sancionados con multas sucesivas hasta de 100. Ahí pues cuando lo leí tenía la confusión, pero ya les voy a decir los montos de las sanciones. Cuando eran requeridos por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, no dieran cumplimiento a sus obligaciones legales y estatutarias. Bueno, dentro de esas sanciones, las que yo consulté, encontramos las sanciones de tipo administrativo, sanciones de tipo penal y sanciones de tipo civil y sanciones disciplinarias. De las sanciones de tipo civil están regidos por el artículo 216 y 217 del Código de Comercio. Los revisores fiscales que no cumplan con sus funciones o que hagan de forma negligente podrán ser objeto de sanciones. Su multa su multa impuesta será por la Superintendencia de Sociedades y la multa será de 4.833 VTs. Pues que en un promedio, a la fecha que yo averigüé y tuve esta información, son 200 salarios mínimos legales vigentes, los cuales se muestran en el artículo 86 de la Ley 222 del 1995 y la Ley 49 del 1955 del 2019. A lo igual que también a través de, pues ya teniendo la multa, también tendría como suspensión de su cargo. Ya pasamos a las sanciones de tipo penal. Las sanciones de tipo penal que pueden ser impuestas al revisor fiscal son las siguientes: prisión de 1 a 6 años por suministro de certificados contrarios a la realidad u orden a encubrir falsedades o en los estados financieros. Aparece en el artículo 43 de la ley del 222 del 1995. E igualmente tendrá como sanciones del Código Penal relativas a falsedad de documentos privados por autorizar balances con inexactitudes graves.
Encontramos también sanciones de tipo civil, que Perdón, sería... Señor. Está yendo ya para más cosas no, era la parte histórica nada más. Inclusive Bueno, en el mismo ahí lo módulo leí. había un link que te llevaba a otras edades. Edad antigua, Bueno, la no, edad moderna, en un link del módulo en la página, ya le digo, en la página del módulo, página 8, hay un link ya. que te llevaba, se me fueron ustedes muy por allá, ¿no? Vamos por pedacitos, porque este módulo de 67 páginas y ustedes ya en una sola clase lo están devorando. Vamos rapidísimo. No, mentira, Después no sé ahí qué vamos a pues, hacer otra semana, nada. no, entonces dejemos hasta ahí, concluyamos, porque yo la verdad pues ahí seguía una conclusión pues que yo tenía como tal de la revisoría fiscal, y también abarca también como los temas que el compañero Harold y la compañera también incluyeron. Entonces pues No, guardémosla básicamente, para más adelante. listo, profe, entonces ahí concluye mi exposición. Ok. Vale, gracias, profe. Bueno, Arley, Uber, Clara Sí. Stephanie. Dale, Arley, ¿cómo enfocaste Buenas, profe. Dale. Bueno, bueno, la verdad estoy viendo las diapositivas, pero entonces lo que yo investigué de la revisoría fiscal es que eso viene desde Roma, donde ellos le llamaban la fiscalización, ¿no? La fiscalización. Unos orígenes, ellos le llamaban civitas y también los llamaban pontífices, que era como un cargo más alto de los civitas, que para que de pronto me entienda mejor a lo que voy, es que el civita era como el contador, pues, podemos decirlo de la manera que yo lo entendí, es como el contador, y el pontífice era ya el que era el revisor fiscal, es como esa figura, pero ellos lo llamaban así. También, pues, lo que pasa con esto es que con lo de la misión Kemer, eso fue pues algo muy importante en Colombia, porque en Colombia fue el primer lugar de donde se comenzó a adoptar esa figura de revisor fiscal, que eso fue en la década de los 70 del siglo XIX. También, pues, ya volviéndome un poquito sobre esto, es que todo esto se produjo por las, ¿cómo se dice? Por las inconsistencias de que había. Entonces, Colombia introdujo eso de Roma por más que todo como para auditar unos procesos donde veía que había muchas falencias. Por eso, en la ley 58 de 1961 fue la primera ley que habló de la revisoría fiscal creada por la Superintendencia de Sociedades, porque pues ellos tenían muchas inconsistencias y pues fue como Roma fue, como lo dije ahora, fue donde nació toda esta parte. Entonces, ellos lo que hicieron fue copiar eso y traerlo para evitar mucha información que estaban ocultando. De hecho, como lo había dicho el compañero, pues el revisor fiscal tiene que ser contador, tiene que ser titulado y todo, porque a esa persona tienen que soltarle, por decirlo así, toda la información de la empresa. Por eso que en el... ¿Qué decreto es? Bueno, si no estoy mal, es en el decreto 1946, donde ahí se disponen a renovar unas suscripciones o a mejorar mejor el proceso de la revisoría fiscal en Colombia. También resulta que como esa persona lo ha hecho, bueno, Colombia fue el primero que lo comenzó a manejar, entonces
ellos tenían que, el gobierno de por sí tenía que darle esa facultad de que él diera ¿cómo es que se dice? Que diera, que el contador tiene fe pública, ¿no? Entonces, por eso, como el gobierno confía en esa persona, es una de las pocas carreras que le otorga esa fe pública al contador, y por ende, donde incurran muchos delitos, puede ir hasta preso, se le cancela la carrera de por vida. Eso está en el decreto, y no creo que no lo encuentro, porque aquí lo he subrayado. Que si no estoy mal, eso fue por la Sociedad Colombiana de Contadores, que participó en eso de la fe pública, pero aquí estoy hablando teóricamente porque se me perdió esta parte. Seguridad. Sí, en que pues aquí me perdí un poquito, profe, lo tenía subrayado, pero no sé qué pasó, que pues todo esto pues se había firmado durante la década de 1920, cuando pues se estaba comenzando con la inversión extranjera, pues como Colombia estaba ganando mucha presencia, ahí aparecen plenamente las obligaciones fiscales, y que entonces en Colombia necesitaba crear una credibilidad y seguridad de la información para también el comercio con otros países. Toda esta parte es lo que ha pasado como hitos importantes de la historia para que se creara el revisor fiscal. Y como pues lo mencioné anteriormente, Colombia fue como un pionero en llamarlo así, revisor fiscal, porque ahí pues como cada país lo tenía como un nombre diferente, pero como lo dije ahora, Roma los tenía con otros nombres, pero ya a nivel mundial ya se le conoce como revisor fiscal. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, sería todo. Aquí me enredé con esto. Bueno, vea, mira que empezaste bien con el enfoque histórico y todo el cuento, y después se me adelantó a otras clases, pero te recomiendo, lo enfocaste bien, pero hacer la diapositiva, porque el no hacer la diapositiva te merma puntos, ¿listo? Muy bien la ley. A la mano sigue Uber, Ferney, se prepara Clara, Stephanie y Xiomara. Listo, profe, estoy cargando las diapositivas. Profe, ¿ya se ven? ¿Me pueden confirmar? Ya, sí. Dale, Uber. Pero no me aparecen a mí. Ya. Listo, profe. Voy a hablar acerca marco legal de la revisoría fiscal, una reseña histórica. Nos dice que la revisoría fiscal tiene orígenes romanos, donde se creó una figura denominada el comicio de curia y el colegio de los pontífices. El comicio de curia era la que controlaba los actos privados con repercusiones sociales. Por el contrario, el colegio de los pontífices controlaba los cultos privados y públicos, llevaba también los archivos religiosos y emitía conceptos jurídicos. Tenemos que para la época de la República también surgieron las figuras de la pretura, el tribunado de la plebe
el censor y el visador. En la época de la colonia, la revisoría fiscal no era regulada ni se llamaba así. Se hablaba también de un comisario. Pocos años después, pocos años después nació pues la figura del inspector y posteriormente a esto la revisoría fiscal. En Colombia tuvo la influencia de otras modalidades de control y de fe pública, como la del comisario de cuentas de México y de Francia. El censor de España y el síndico de Italia fueron como los modelos que se tomaron para llegar hasta la figura del revisor fiscal. Posterior a esto nació la revisoría fiscal por la necesidad de los propietarios de controlar el manejo de sus empresas a conveniencia del Estado y para aplicar la aplicación de los impuestos. Tenemos que la primera ley que se refirió a revisor fiscal en Colombia fue la ley 58 de 1931. En su artículo 26, donde especifica las incompatibilidades, los artículos 40 y 41 habla de las responsabilidades y esto empezó a regir a partir de 1937. Esto fue derogado también por la ley 73 de 1935, que fue la primera ley que reglamentó lo anterior. Y se desarrolla de manera clara en los artículos 6, que habla de las funciones del revisor fiscal. Tenemos unos antecedentes que claramente se observan para llegar a la figura de revisoría fiscal, que tenemos el comisario fiscal, el interventor, posterior a esto el inspector, comisario, el revisor y llegamos a la figura de revisor fiscal mediante la ley 58 de 1931. Leí también algo relacionado con lo que hacía el tribunado y la figura de pretoria, de la plebe, que intervenían en diferencias entre comerciantes y atestaban o daban fe de su honorabilidad y hasta para la milicia, llegando incluso a determinar su degradación de rango. El visador tenía una figura presente por mucho tiempo en nuestro medio y ejercía como por ejemplo para visar o autorizar cheques en los bancos. En la Roma antigua tenía la función de emitir visto bueno desde un conocimiento o un juicio de un instrumento con fin de autenticidad o validez. En la República y Derecho Romano, las figuras mencionadas tenían la potestad de dictaminar en sentido positivo o en sentido negativo con respecto a documentos, con lo que nace la capacidad de certificación, que en estos momentos lo realiza el revisor fiscal, que lo realiza en los actos públicos o privados. Eso es más que todo, profe, lo que había leído yo, investigado. También, pues, mire, leí un poquito de la Escuela de Control Latino y la Escuela de Control Anglosajón, que nos dice que la revisoría fiscal viene de la Escuela de Control Latino y por el contrario, la auditoría proviene de la Escuela de Control Anglosajón. Eso sería, profe, lo que tengo yo para hoy. Muy bien, Uwe, eso es lo que yo quería. Mira, enfocaste en 6 diapositivas el tema, inclusive profundizó un poco más y eso es lo que yo estoy buscando. Muy bien. Baja la mano Clara Stephanie, Xiomara y Sandra Rodríguez. Bueno, Clara Stephanie, ¿qué tienes que agregar más? Profe, ya comparto la pantalla. He visto que han nombrado la misión Kemmerer. La misión Kemmerer, pues, ustedes no han visto, ustedes ya vieron, me imagino, Control 1, ¿verdad? Esa misión Kemmerer es importantísimo que vamos a mirar más adelante a ver qué hacemos con ese tema. Control 1, profe, Control 1 sí, la verdad yo no la he mirado. Ya.
No, tenés que abrir primero el PDF y después compartir. Hola, Lo que estoy profe. haciendo es que está un poquito. Hola, Ya, Profe, Clara, ¿me ¿cómo escucha? creo estás? que. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, yo lo hice como un trabajo normal, no en diapositivas. Le habla Sandra Rodríguez. Bueno, Sandra, lo va mostrando entonces. Vale, profe, Profe, gracias. ¿están viendo mi pantalla o no? Sí se está viendo, pero no está en el archivo. Tienes que primero abrir el PDF, pues, tu archivo, abrirlo, el PowerPoint y después compartirlo. Pero primero ábrelo. Listo, profe, ya lo hago. Los que de pronto se están enterando de lo que había que hacer, muchachos, entonces, para cumplir con el tema de hoy, hacen un ensayo o unas diapositivas de la página 7 a la 14. Enfóquense por la parte histórica y ahora les voy a mostrar el link donde hablan de la edad antigua, la edad moderna, de la revisoría fiscal. En el mismo módulo está el link digital. Ahora, bueno, pero abrirlo. No, es que tienes que abrir primero. Bueno, vamos a ver. Dale al doble clic si se abre ahí. A ver si me dan porque esto como fallándome. Abre primero el PowerPoint y después lo comparte. Bueno, profe, ya lo estoy descargando. Creo que ella me va a dejar. Ahí sus compañeros están subiendo de las diapositivas al grupo. ¿Qué pasó, Clara? Ya, profe, está cargando. Es que está un poquito lento el internet. Me estaba cargando el... Ah, no, no. Ahí ya ven la pantalla. Aún no. Y ahora Creo que sí. ya. Ahora sí ya. ¿Ya? Sí. Listo. Bueno, buenas noches. Aquí les voy a presentar
mi exposición. Entonces, inicialmente, la historia de la revisoría fiscal surge a través de la necesidad de las inversiones que se están realizando. ¿Ahí ven mi pantalla? Se fue. Razón. Estaba ¿Y bien, eso ¿qué qué pasó? fue? No sé, profe. Envíela al grupal, yo se la proyecto. Ay, sí, te voy a hacer el favor para que me la proyectes, que no sé qué le pasa a mi computador, la verdad, está hoy como... Yo lo llamo y entonces podríamos a ver para hacer la entrevista. Hágale, envíela. Ya la envié. Me agradecería, muchas gracias. ¿Quién se la va a compartir? ¿Quién la va a compartir? ¿Quién? Compañera, ya la envié. Yo, profe, sí, pero estoy esperando que, no sé, se vino con lentitud también. Dame un segundito que ya está, ya abrió. Hay que meterle más megas. Ya dice abriendo. ¿Me escuchan? No, yo no sé qué pasó, eso está raro. Ahora sí ya. Listo, compañera, la siguiente diapositiva, muchas gracias. Entonces, la línea de historia de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal en Colombia tiene una larga vía institucional. Nació en el crecimiento y desarrollo comercial y financiero de las empresas en la mitad del siglo XIX. Entonces fue regulada por la Ley 73 de 1995. Esa ley es por la cual se prohíbe la revisión del Código de Comercio y se crea la figura de revisoría fiscal. Luego pasamos a la parte financiera, que es la que se rige por el decreto 2373 de 1956. Ese decreto es el de, es que hasta esa parte había como dos clases de contadores, que era el contador público y el contador inscrito. Entonces lo que hicieron fue ¿Inscrito o juramentado? Ajá, sí, profe. Entonces ahí lo que hicieron fue... Perdón, Clara, perdón. Importante, bueno, ojalá alguien haya investigado cuál es la diferencia entre el contador titulado y el jugador inscrito o contador juramentado. Dale. Bueno, profe. Entonces, allí fue que delegaron la función específica para el contador público. Ahí fue que dijeron que el contador público era la persona idónea para ser el revisor fiscal, con ese decreto. Entonces, ahí llegó la parte de la inspección, que fue que donde le dieron la confianza al contador público de ser el revisor fiscal, pero ahí llega entre los años 1945 y 1953 la necesidad de la revisoría fiscal, que se dio por la inversión que realizaban los extranjeros. Empezaban a llegar otros países a realizar inversiones, entonces se creó la necesidad de un revisor fiscal para poder ellos tener también como la seguridad de sus dineros.
para poder también inspeccionar la labor que desempeñan los gerentes, los administradores, las sociedades. Entonces, por eso se crea esa necesidad de los revisores fiscales. Y ahí pasa a la parte ya institucional, que es la de ya sabemos que es la de los principios de los contadores, toda la parte que tiene que ver con la normatividad del contador. Aquí ya pasamos a las leyes que rigen la revisoría fiscal, que tenemos la ley 58 de 1931, que es donde se crea las supersociedades como órgano regulador de las sociedades anónimas. Tenemos también la ley 145 de 1960, que es la que deroga el decreto 2373, por lo que le expliqué ahora que habían dos tipos de contadores, entonces solamente dejan los contadores públicos. Y ahí también va la ley 43 de 1990, que es la que define el contador público. Y ahí tenemos también la ley 1314 del 2009, que es la de los principios de la normatividad contable y financiera. Tenemos, que no alcanzo a ver bien, tenemos Clara, también la ley... Clara, esa ley 1314 habla, es de las normas internacionales, ¿no? Y ojo, muchachos, esa ley 43 del 90 sí que nos compete a nosotros, a los revisores fiscales y a los contadores, porque en esa ley está la famosa, el famoso código de ética. Para que lo tengan bien presente, esa ley 43 del 90, siga. Compañera, la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos los decretos 1946 de 1936, que es la renovación al registro ante la Cámara de Comercio, donde exigen ya los revisores fiscales. Ahí ya es una exigencia que tienen que tener las empresas de tener revisor fiscal. También tenemos el decreto 1884 de 1939, que es donde se actualiza el código, donde ya dicen que tiene que tener revisor fiscal. Tenemos también el decreto 2521 de 1950, donde reglamentan que las sociedades anónimas dicen que tienen que tener un revisor fiscal. Y tenemos el decreto 2373 de 1956, donde se reglamenta la profesión del contador. Entonces, profe, lo que yo pude deducir aquí, que la necesidad del revisor fiscal se dio por las inversiones que realizaban los extranjeros, porque era la forma de ellos poder controlar su dinero. Entonces, por eso surge esa necesidad y toman ese modelo, pues, que ya estaba como implementado, o no implementado, pero pues ya tenían como, ¿cómo les explico? Pues ya ellos necesitaban que les presentaran una forma, una persona, una figura de que le diera respuesta de sus dineros, de sus inversiones. Entonces necesitan como la confianza. Entonces ahí se crea la figura del revisor fiscal. Ese es mi aporte. Muy bien. Muy bien, Clara. Voy a bajar la mano. Muchas gracias. Bueno, sigue Xiomara y se prepara Sandra Rodríguez. Xiomara. Profe, espere, comparto pantalla a ver si puedo. Dale, ahora sí, ahí salió. ¿Salió, profe? Sí. Acuérdense, Clara, mandar la diapositiva al grupo. Ah, bueno, profe, ya están en el grupo. Ok. Un momento.
La primera diapositiva no me salió, pero bueno. Marco legal de la revisoría fiscal. Profe, ¿a usted le sale mi diapositiva? La segunda, sí. A mí no la puedo ver. Ah, ya. ¿Pasó? ¿Le fue el audio también? Xiomara. Xiomara se fue. Dale, entonces Sandra Rodríguez y se prepara Mena. Sandra, Hola, profe. ¿cómo está? Dale. Ya, profe, voy a compartir. Lo que es compartir pantalla. Ya. Hola, profe, ¿sí alcanzan a mirar? Pues salió, pero volvió y lo quitaste. Ya, esperen un ratico, por favor. Ahí sí. Espérate a ver. Esto es duro. ¿Sí se mira? ¿Se alcanza a ver? ¿Aún no? Ya, un momento, por favor. ¿Sí? Ahora sí, profe. Yo lo hice en forma de trabajo. Ahora vamos a llegar a la parte. Bueno. Buenas noches. Aquí está la reseña histórica de la revisoría fiscal. ¿Sí me escuchan? Ay. Hola, Sí, dale. profe, espérate, Sí. Sandra, un momentico. No, es que se me fue el internet, no, pero sigue, igual yo sigo ahorita. Ya, ok, disculpa. Reseña histórica de la revisoría fiscal. Como pues bien sabemos, de acuerdo al módulo,
La fiscalización tiene orígenes romanos donde funcionaban figuras como el comicio de curia y el colegio de los pontífices. Entonces, la revisoría fiscal surge de la necesidad de inspeccionar las sociedades anónimas, ya que en 1945 y 1953 ingresan inversionistas extranjeros en el país. El 18 de septiembre de 1956 se reglamentó por primera vez la profesión de contador público y se protege el ejercicio de la profesión en Colombia. Asimismo, en el decreto 2378 del 18 de septiembre, se estableció que las firmas de auditoría externa no podrían ejercer en el país. Sin embargo, con la ley 145 de 1960, basada en las experiencias vividas de los profesionales y con el objetivo de promover el crecimiento progresivo del país a nivel contable, no ha implementado nuevos propósitos contables ni para el contador ni para la revisoría fiscal. Lo que no permitido desde una profesión respetada, ya que no se ha realizado un marco teórico, práctico y filosófico de la profesión. También podemos decir que la revisoría fiscal ha tenido un largo recorrido como institución generadora de confianza pública desde su creación. Se ha visto expuesta a diversos cambios normativos que han incrementado y ampliado su enfoque y alcance, los cuales están determinados principalmente por las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio para la Revisoría Fiscal, la cual además es asignada como función exclusiva de los contadores públicos mediante la Ley 73 de 1935. Dentro de ese recorrido normativo evolutivo de la revisoría fiscal, nos encontramos con la más reciente que afecta dicho enfoque y alcance. Tenemos la Ley 1314, aprobada en el Congreso de la República en julio de 2009, llamada Ley de Convergencia, la cual reglamenta el proceso de convergencia de las normas contables locales a las normas internacionales de información financiera y de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, a las normas de aseguramiento de información según estándares internacionales. Es por esta razón que ahí ya ese viene a ser como un ensayo propio. El presente ensayo busca conocer cuáles son los cambios y retos que deben enfrentar la revisoría fiscal en cuanto al alcance y enfoque, y con eso contribuir a los profesionales, comunidad académica y todos aquellos interesados en la implementación de dichas normas de aseguramiento, ya que aunque las normas de aseguramiento son mencionadas en la Ley 1314 del 2009 en forma concisa, estas son definidas como un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales del comportamiento de la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas que se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Dichas normas podrían generar un cambio drástico en la ejecución del trabajo del revisor fiscal bajo el aseguramiento de un mejoramiento en la calidad de su trabajo, incluyendo los informes y la confianza de los usuarios de la información. Bueno, como bien sabemos, prácticamente esto está de acuerdo al módulo, pero yo lo saqué prácticamente de Google. A mí me gusta ser muy conceptual. Me fijé bien que tuviera parte de la ley
y que los conceptos fueran al alcance y lo saqué de Google, profe. Ese fue todo. Muy bien, Sandra. Excelente el documento. Compártalo en el grupo, porfa. Gracias. Ahora sigue Mena, Antonia y se prepara Ángela Ginette. No, profe, Xiomara. ¿Dónde está Xiomara? Hola, profe. Dale, Xiomara. Bueno, profe, ya le comparto. Profe, ¿sale la diapositiva? Aún no. Sandri, ¿tú me puedes compartir la diapositiva, porfa? Que no puedo compartirla. Hola, Mándelas. Sandra, ¿me puedes compartir la diapositiva? Mándelas. Ya la envié al grupo. Ya, esperamos un ratico, por favor. Es la última diapositiva que está ahí. Ya. ¿Sí? ¿La mira? Espérenme, por favor, ¿sí? Ya. Vale. Ya. A ver. Xiomara, ya las miren, ya las descargo. Sí. En un momento, por favor. Ok. Xiomara. Señora. Listo. Ahí las tienen. Listo. Vale, gracias, Sandra. Bueno, en la reseña histérica decíamos que la fiscalización tiene orígenes en las civitas romanas o monarquías, en donde funcionaban figuras como el Comisión de Curia y el Colegio de los Pontífices. El primero tenía la función de controlar los actos privados con repercusiones sociales y el segundo controlaba los cultos privados y públicos. Esto llevaban los archivos religiosos en donde se dejaban constancia de los actos más notables de la vida del Estado y redactaban el calendario y emitían dictámenes con relación a la adopción de las personas, los testamentos y además emitían conceptos jurídicos. Bueno, pues también estuve investigando en el link que usted dejó ahí, la Edad Moderna. Se dice que la Edad Moderna tuvo influencia en gran parte en Europa continental, ¿no? En Francia. También en España se dice que surgieron funciones como las fiscalizadores, inspectores y revisores para que vigilaran y cumplieran las concesiones. Se puede apreciar que la función de los oidores está orientada a la protección de los intereses particulares o privados y las demás figuras actuaban en defensa de intereses públicos, generando confianza pública.
Bueno, los estados perdían recursos y fue necesario trasladar algunas actividades a la esfera privada para que en esencia hicieran la realización del Estado, pero con recursos de los particulares. Póngame la segunda diapositiva, la tercera. Bueno, se dice que en Colombia la revisoría fiscal tiene un largo recorrido institucional, caracterizado por algunos momentos claves que marcaron el camino de la misma. Esta figura inició estructura legislativa en 1931, cuando tuvo nacimiento jurídico con expedición de la Ley 58. Pase la otra diapositiva, por favor, Sandris. Ya. Profe, pues como casi no han hablado de la misión, le voy a hablar un poquito de esa misión, ¿no? Pase la otra, Sandri. Bueno, se dice que la misión... agreguemos cosas que no hayan hablado para profundizar más, correcto. La misión Kennedy consistió en una serie de propuestas de remodelaciones de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales que luego se convirtieron en leyes. Esta misión en realidad fueron varias y se desarrolló principalmente en Latinoamérica entre los años de 1919 y 1931. Se dice que los trabajos fueron liderados por Edwin Walter, o sea, si me equivoco con el nombre me corrige, Kenmer, que era el economista estadounidense. Es un profesor en economía en la Universidad de Princeton y fue contratado como asesor financiero y económico por los gobiernos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú. Esto lo hicieron con el fin de consolidar la estabilidad monetaria. Las misiones estuvieron integradas por distintos colaboradores, expertos en banca de contabilidad, organización tributaria y auditoría. Bueno, se dice que Kenmer, él trabajó por toda esta... Kenmer. La misión de Kenmer actuó como consejero y asesor en varios países, ¿sí? Este se conoció como la misión de Kenmer. Abarcó los países, como había dicho, de Guatemala, Colombia. Y vamos a hablar lo que hizo en Colombia. En Colombia de la República, bueno, principales instituciones y leyes resultado de la misión de Kenmer fueron en las instituciones Bancos Centrales de Guatemala, Ley Monetaria de la República de Guatemala, Colombia, instituciones y bancos de Colombia. La Contraloría General de la República de Colombia, la Ley sobre el Establecimiento Bancario, Ley Timbre, funcionamiento de las aduanas y estableció la recaudación de rentas nacionales. Ley de impuestos sobre la renta, o sea, esto fue lo que él hizo en Colombia, ¿no? Ley de Contraloría, transformó las antiguas Cortes de Cuentas en la Contraloría General de la República, ley sobre fuerza restrictiva del presupuesto, limitó las facultades del Parlamento para ordenar el gesto público y dejó esta iniciativa en manos del Poder Ejecutivo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, se dice que Kenmer, en marzo de 1923, el presidente Pedro Ospina contrató a un grupo de expertos presidido por Kenmer, que fue la primera actividad de esta misión. Fue el estudio de la realidad económica mediante el contrato y discusión con Cámara de Comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en otras economías ni
innovación total, la misión condujo al ordenamiento del aprovechamiento de las leyes dictadas el año anterior como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer, como el Banco de la República de Colombia. Bueno, pues, profe, tengo hartas cosas que ha hecho Keimer, pero eso es larguito, la misión de él, ¿no? Pásenme la otra diapositiva, compañero. Ya la tienen. Esa. Revisor fiscal es un órgano de fiscalización. Espérate un momentico, entonces redondeemos la idea con la misión Kemmerer. La misión Kemmerer, gracias a esa misión, es donde se crean los entes de control. La Contraloría General de la Nación, de igual forma el Banco Central, que es el Banco de la República, y se crean una serie de controles. Este señor vino a hacer eso por casi toda Latinoamérica. Entonces, pero gracias a él, como que toma relevancia la parte de la auditoría y revisoría fiscal, y por consiguiente nombra la Contraloría General de la Nación. Esa es la importancia desde el punto de vista del marco de la revisoría fiscal. Mirar esto, ¿listo? Ahora sí sigue. El concepto de la revisoría fiscal, bueno, se dice que son órganos de fiscalización en que interesa de la comunidad bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y que con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que señala la ley. Y los objetivos de la revisoría fiscal, pon el otro, compañera. Bueno, se dice que son determinar el juicio de revisor fiscal, los estados financieros del ente y se presentan de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Determinar el ente de cumplimiento con las disposiciones legales que le sean aplicables al desarrollo de sus operaciones. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia y en el logro de los objetivos previstos por el ente y grado de eficiencia y eficacia de lo que se manejan los recursos disponibles de la auditoría de gestión. Y evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre los adecuados del mismo, de la auditoría. Listo, profe. Se fue muy bien, muy bien. Muy completo, manda esa diapositiva. Ya están en el grupo. Muy bien. Ahora sí, Mena. Mena, vamos a acelerarle. Si tiene algo nuevo, pero igual mostrar la diapositiva, la vas pasando. Si tiene algo nuevo para agregar, lo dices, ¿vale? Ok, profe, ya manda la diapositiva.
Profe, ¿ya la están mirando? Hola. Estaban, pero se volvieron a ir. Ahora sí. Ahora sí, dale. Ya está bien. ¿Ella, profe? Bueno. Sí. Bueno, profe. Es necesario entender que la revisoría fiscal, al igual que la sociedad, ha ido evolucionando y permitiendo que aquellas manifestaciones sociales permeen su construcción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la revisoría fiscal ha sido concebida a través del tiempo, de diversas formas, y no puede desconocerse que durante su recorrido ha existido diversas teorías. En resumidas cuentas, para las normas, las historias históricos son parte fundamental en la determinación legal de una figura o revisoría fiscal. La historia legislativa de la revisoría fiscal para la norma, los hitos históricos son partes fundamentales en la determinación legal de una figura. La revisoría fiscal o de un agente revisor fiscal, ya que ellos destacan su situación importante en la vida de las comunidades que hacen que se incrementen medidas para solucionar una problemática social, que en este caso sería brindar confianza pública al estado de la actividad económica de la empresa. Bueno, entre los conceptos de la revisoría fiscal tenemos lo que es la revisoría fiscal. Es una institución que ejerce encabezada de un profesional de la contaduría, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, válidas en informes con distintos a las entidades gubernamentales y juzgadas sobre los actos de los administradores. La revisoría fiscal es el órgano de control establecido por la ley para ciertas empresas con funciones que pueden asimilarse a las de una auditoría financiera independiente o a las de una auditoría de gestión y auditoría complementaria. Bueno, entre las obligaciones de los entes de revisoría fiscal. Bueno, entonces tenemos lo que es el Código de Comercio. En su artículo 203 señala que las siguientes sociedades deben tener un revisor fiscal. Si bien las sociedades por acciones simplificadas, o sea, las SAS, tienen un capital compuesto por acciones, no capital artículo del 203 del Código de Comercio, en vista que una ley especial la regula en tema de la revisoría fiscal. Bueno, se trata del artículo 28 de la ley 258 del 2008 y el artículo 1 del decreto 2020 del 2009, que establece que las SAS tendrán revisoría fiscal en los casos que consideren el párrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990 y cuando una ley especial así lo disponga. Esto quiere decir que las SAS deben tener un revisor fiscal cuando cumplan los tipos de ingresos y patrimonios que más adelante se exponen o cuando por su actividad particular de la ley lo obliguen a tener revisoría fiscal, como en el caso de las SAS que presentan servicios de salud y que estén vigilados por la Superintendencia de la Salud. Bueno, entre la revisoría histórica y la revisoría fiscal. Las ASE, las SA están obligadas por ser SA a tener revisor fiscal, pero ya las AS, por ejemplo, hay que mirar unos montos para hacerlo. Pero si ellos también voluntariamente lo quieren tener, también por estatuto también pueden tener el revisor fiscal. Dale. Ajá, sí. Bueno, en Colombia la revisoría fiscal cuenta con un largo recorrido constitucional caracterizado por algunos momentos claves que marcaron en el camino de la misma. Esta figura inició de su estructura legalística en el 1931 cuando tuvo nacimiento jurídico con la excepción de la Ley 58.
aunque el objetivo principal de dicha ley era el de crear la Superintendencia de Sociedad Anónima. Con ella se establecieron también las limitaciones e incompatibilidades de quienes ejercían como revisor fiscal, señalando aspectos como los grados de financiera y consanguinidad y la probabilización a tener titularidad sobre acciones a la sociedad de la fiscalización. Y esa ley Bueno, 58 era que también le dio potestad al contador juramentado, ¿no? Sí, sí. Dale. Bueno, entre las normas tenemos lo que son los decretos 1946 y 1936, en el artículo 1, ordenado para renovar la inscripción de las sociedades anónimas. En el registro público de comercio era requisito tener revisor fiscal y suplemente nombrado por la Asamblea General de los Accionistas. Las cámaras de comercio podrán exigir y registrar las sociedades anónimas que dentro de su justificación ejecuten actos de comercios. Bueno, la normatividad a medida del siglo XX. Bueno, entre la política fiscal a lo largo del siglo XX en Colombia, con énfasis en los factores económicos y de economía política, determinaron los aciertos y las dificultades fiscales que experimenta el país. Desde el punto de vista de las estadísticas, se construyen series fiscales consistentes metodológicamente para el gobierno para el periodo 1899 al 2003, después de observar niveles promedios de la carga tributaria. Los impuestos nacionales del alrededor del 5% del PIB durante el siglo se presentaron un cambio positivo significativo desde medios de las nuevas. Bueno, entonces ya tenemos que son los artículos. Nosotros tenemos el artículo 134, el artículo 135 y el artículo 136. Muy bien, está muy bien las diapositivas, muy bien explicadas. Puedan mandarlas, entonces, mándalas al grupo, ¿vale? Ok, profe, bueno. Muchas gracias. Ángela Ginette. Por aquí estoy, profe. Buenas noches para todos. Profe, antemano, primero que todo decirle que me apoyé de Google, porque en sí como tal usted quedó en enviarme la guía a mi correo, por lo que no me permite todavía ingresar a la plataforma. Entonces, para ver si usted me puede hacer ese favor en enviármelo, por fin. Yo lo mando al grupo ahora, mañana. Y también para que me hagan el favor en agregarme al grupo, por lo que no estoy vinculada en el grupo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ángela Ginette no está aquí? Sí, o sea, no, en el grupo no estoy todavía, profe. Mándeme un hola. ¿En el chat, profe? Sí. No, en el grupo de WhatsApp. No, no no estás. No, profe. Dame tu número. Ahí en el chat, entre 12, 271. 312. 271. 65. Ángela Ginette, ya la vi aquí. Sí, señor. Dale. Profe, ahí están observando la pantalla. Ya está saliendo. ¿Sí? Bueno, antemano, muchísimas gracias. Mi nombre es Ángela Ginette Arara. Estoy en el 8º semestre de Contaduría Pública. Entonces voy a dar un breve resumen profe, de los lineamientos de la revisoría fiscal. Dale. Se dice que en el año 1931 surgió una ley, la ley 58,
que crea la Superintendencia de las Sociedades Anónimas y menciona las incompatibilidades de revisor fiscal. Luego aparece en el año 1935 la Ley G33 que reglamenta las funciones del revisor fiscal. Más adelante, en 1937, se crea la Asociación Colombiana de los Contadores Públicos. Luego, en 1941, aparece un decreto, el decreto 1357, que aprueba la resolución número 531, que imita por la Superintendencia de las Sociedades, mediante la cual se reglamentan las funciones de los contadores juramentados, como le estaban indicando ahora los compañeros. Más adelante, también en 1950, aparece otro nuevo decreto, que es el decreto 2521, que este decreto habla mediante la cual se reglamentó que toda sociedad anónima debía tener un revisor fiscal con su respectivo suplente. Luego, en el año 1956, aparece otro decreto 2373, que este decreto se reglamentó el ejercicio de la contaduría pública y se indica que la revisoría fiscal debía ser exclusiva del contador público. Adicionalmente, exige que la firma de revisor fiscal estaría acompañada de un dictamen. Otra vez más, en el año 1960 surge otra nueva ley, la ley 145, que esta ley hace énfasis en que se necesitará la calidad del contador público desempeñándose como un revisor fiscal. La firma del contador público refleja fielmente lo que el documento contiene, dictamen sobre el balance general. Más adelante, en el año 1961, surge otro decreto, el decreto 1651, que este decreto habla acerca de la Junta Central de Contadores, donde impondrán sanciones previstas en el artículo 20 de la Ley 145 del año 1960 a los revisores fiscales que firmen documentos contables con inexactitudes. Más adelante, en 1969, aparece otro nuevo decreto, el decreto 2265, que este decreto también reglamenta el artículo 30 de la ley 16 de 1968, la cual establece que los contadores públicos podrán estar en el listado de los auxiliares o colaboradores de la justicia por un periodo no superior a 2 años. Luego, más adelante, también en el año 1971, aparece también otro decreto, el decreto 410, donde también aquí aparece el Código de Comercio en este decreto, donde este Código de Comercio, dicta nuevas disposiciones sobre las funciones precisas y responsabilidades del revisor fiscal. Más adelante, en 1974, aparece también otro decreto, el 2815, donde este decreto nos habla de las responsabilidades solidarias que tendrá el revisor fiscal con la administración respecto a la declaración inexacta del impuesto sobre las ventas. En 1974, durante una reunión nacional de las juntas directivas de agremiaciones de contadores públicos, se establece que el 1 de marzo se celebra el Día del Contador Público en Colombia. Luego, en el año 1979, existe otra ley, la ley 32, donde esta ley nos habla de la facultad a los contadores públicos independientes o vinculados a una firma de contador inscrita ante la Junta de Contadores, a certificar los informes contables o financieros que rindan los emisores.
En 1981 aparece un decreto y una ley 2463 donde nos habla que se establece un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios de la Caja de Compensación. En 1982, el decreto 2920 también nos habla de una facultad a superintendentes bancarios para imponer sanciones económicas a los revisores fiscales. Eso lo dice el artículo 23. En 1983, el decreto 3410 establece las condiciones y cuantías en las declaraciones de rentas deberían ser firmadas por el contador público o revisor fiscal. Más adelante también nos habla en el año 1987 el decreto 2503, donde nos habla acerca de menciona en qué caso de revisor fiscal o contador público deberá firmar las declaraciones de ingreso y patrimonio, declaración de impuestos sobre las ventas, entre otros. Más adelante, en 1990, aparece la Ley 43. Esta Ley 43 nos establece el conjunto de normas éticas aplicables a los contadores públicos. Excluye al revisor fiscal de la responsabilidad sobre los actos administrativos de sus clientes. Más adelante, en el año 1993, aparece esta ley, la Ley 100. Esta ley nos habla que se hace obligatoria para las entidades promotoras de la salud tener revisor fiscal designado por la Asamblea General de los Accionistas y por el órgano de competentes. Esto lo dice también el artículo 228. En 1994 aparece también otra ley, la Ley 132, donde esta ley también nos habla acerca del control fiscal de los fondos ganaderos. Debe ser ejercido por un revisor fiscal. Esta será elegido por la Asamblea General de Accionistas por un periodo de 2 años. También lo podemos encontrar en el artículo 15 de la ley de esta ley que estoy hablando. Más adelante, en el año 1995, aparece otra ley, la Ley 222, donde esta ley también nos habla de las entidades que participen en proyectos de escisión, presentarán los estados financieros dictaminados por el revisor fiscal. Adicionalmente, establece que el revisor fiscal será responsable junto con la administración. Luego, en el año 2009, hablamos de la Ley 1314. Esta ley también nos habla por la cual se regulan los principios de la contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En el año 2010 surge también otro decreto, el decreto 2955, donde el Ministerio de Hacienda asigna al revisor fiscal la función vigilar el cumplimiento de las políticas de la inversión que aplican los recursos de los fondos de pensiones obligatorios. Más adelante, en el año 2015, surge también otro decreto, el decreto 302, donde este decreto también nos habla por el cual se regulamenta la Ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. Los revisores fiscales deberán aplicar esta norma de acuerdo al cargo realizado y al grupo que pertenezca a la entidad. Más adelante, también aparece en el año 2016 esta ley 1778, donde también nos especifica que los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción que hubieran detectado de algún cargo. En el año 2019
aparece también otro nuevo decreto, el decreto 2270, perdón, donde este decreto también adiciona el numeral 4 de URE de 2420 del 2015 referente a la NIA 701, el cual será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales y contadores públicos. Antemano, agradecerles a todos por prestarme su atención y muchas gracias. Oiga, Ángela Gina, usted la sacó del estadio con esas diapositivas, haciendo esa línea histórica, cronológica de todos esos decretos y leyes. Muy bien, esa ley 145 del 60 es la que habla, es la que profesionalizó la contaduría pública, ¿no? Y después fue modificada con la ley 43 del 90 o mejorada, que es donde está el código de ética. Muy bien, excelente su exposición, Ángela. Bueno, muchísimas entonces, gracias, profe. Una bueno, pregunta, ahorita, ¿era que me pueden decir si ya dejé de compartir, profe? ya lo dejó de compartir, sí. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, pues ya son las 9:43, pero lastimosamente tuve percance de mi computador que no acaté subir el cargador y pues me estaba quedando ya sin batería. Bueno, voy a compartirle yo, entonces ahorita, que vamos a ver para la próxima clase. Yo, profe. Vamos a mirar, espérate. Bueno. Entonces vamos a ver la página 14, pero ya el tema número 2, concepto, objetivos y principios. Ya es página 14, tema 2, pues. Ahora sí vamos a mirar cuál es el concepto de la revisoría fiscal. Aquí hay un taller de entrenamiento donde me habla y me manda a que consulte el artículo 207 del Código del Comercio y profundizar en los temas. Entonces dice que los objetivos de la revisoría fiscal son examen del producto del sistema de información financiera en la sociedad con el fin de emitir una opinión profesional e independiente sobre su razonabilidad. Importante esta palabra, razonabilidad, es importantísima. Más adelante les digo qué significa. Bueno, y vamos, la revisoría fiscal se rige por los siguientes principios: permanencia, integridad, oportunidad, función preventiva, independencia. Ok, seguimos bajando. En la declaración profesional del número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se define la revisoría fiscal como, aquí dice el órgano. No se salgan de esos temas. Aquí hay un tips. Recuerda que la revisoría fiscal es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la contaduría. Por alguien me decía, profe, es necesario para yo ser revisor fiscal, es necesario que yo haga una especialización en revisoría fiscal. Y no, señor, es simple hecho, usted es el contador, usted puede ya ser revisor fiscal, ¿no? Pues obviamente que debe tener ya una experiencia, ¿no? No que llevamos desempacados y vamos a tomar un cargo de revisoría fiscal. Objetivos, otros tips, los principios. Vuelve y repite los que estaban allá arriba. Analizar cada uno. Taller de aprendizaje, por favor, lo hacen. Que es perdón, no se lo leen. Que es la revisoría fiscal y mire que viene la solución. Vamos a hacer hasta allí. No, vamos al tema 3. Obligado a tener revisor fiscal. Según la ley 43 del 90, importante esa ley. Ahora, en el plan de cuentas que usted compra en el librito, ahí aparece la ley 43 del 90.
Bueno, entonces vamos de la página 14, el pedacito de abajo, a la 25. ¿De acuerdo? Profe, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otras diapositivas y exponer. Sí, siempre. O sea, usted tiene la libertad, si la hace o no la hace. Lo que pasa es que usted la diapositiva te da más puntaje. Si no la haces, no, pues también no hay una exposición muy buena que no hizo diapositiva, sino que mostró el Word. Y de igual forma hubo una que habló. Habló uno, Harold, creo que habló. Y no tiene la diapositiva, pero hizo unos buenos aportes. Yo pasé diapositivas. Bueno, profe, listo. Bueno, o sea, porque es bueno que nos quede en el grupo de WhatsApp, pues la diapositiva de la exposición, ¿me entiendes? Los que nos pusieron hoy, arrancan la otra semana, empiezan la otra semana. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos, a las 7 de la noche. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.